¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido a La Razón Radio. Gracias, muy buenos días, hermano. ¿No te hace frío? Bueno, la verdad está verano en Gringolandia y yo estoy preparado para verano y hace frío. Hace Pero está frío. bien. En La Paz hace frío, así que bienvenido, Tomás. Gracias por subir, como siempre decía nuestra colega de trabajo, Claudia Benavente, a la montaña. ¿Cómo estás? De aquí vemos toda la ciudad de La Paz, Sí, lindo. bonita nuestra ciudad de La Paz. Nos contaba Tomás que había venido a Bolivia con sus estudiantes. A ver, cuéntenos un poquito de eso. Después nos metemos en el tema que nos ha convocado. Bueno, por muchos años he trabajado con estudiantes en nuestros proyectos de violaciones de derechos humanos. Estudiantes de Harvard, Yale, Wesleyan, Columbia. Y han trabajado en el caso de Goni, han ayudado con casos de feminicidio acá. Y ahora estoy acá con estudiantes que, estamos haciendo un documental sobre 2019, sobre Sí. Sacaba, sobre Sancata. Enseguida vamos a hablar. ¿Qué le pareció la reunión a propósito de Harvard del otro día de políticos bolivianos convocados por Marcelo Claure, precisamente en la Universidad de Harvard? Bueno, lo siento, pero me preocupa un poco porque tenemos un problema con Elon Musk, las personas, los billonarios que tienen mucha plata y quieren estar involucrados en la política. Y él organizó esta reunión y he visto en los periódicos y mucha gente está animada sobre esto, pero es un espacio de élites. La mayoría de la gente allá era élite y siempre me preocupa cuando personas privadas tratan de participar en la política, ¿no? La política debe ser del pueblo, la gente debe votar. Pero entonces me preocupa cuando hay personas que no viven acá, como Marcelo, que está tratando de involucrarse en la política. Y también la mayoría de la gente, no es algo imparcial. Las personas que invitó Marcelo tienen una posición muy clara. Y si quiere un debate claro, tiene que invitar a todos, la super izquierda, derecha, todo. Pero Claro. fue un grupo de su política. Entonces, es interesante que hizo esto, pero fue algo muy político. Está tratando de involucrarse como Elon Musk y hemos visto el daño que ha hecho Elon Musk en los Estados Unidos. Estamos en una crisis en los Estados Unidos y Elon Musk es parte del problema. Claro. Incluso ayer se habían graduado estudiantes a pesar de la oposición de Donald Trump que cuestiona el funcionamiento financiado, subsidiado de la Harvard. ¿Es así? Sí. Entonces, es un espacio interesante. Muchos sueñan con estudiar en la Harvard. Sí, no, es un espacio, pero sí, es un honor. Bueno, yo estudié allá, yo trabajaba allá, he trabajado allá muchos años. Y es interesante, pero más o menos un espacio para las élites. Pero también hay buenos estudiantes, tengo muy buenos estudiantes, hay buena gente que trabaja allá. Y es un espacio académico donde podemos hablar de los temas. Mi problema con esta reunión es que fue menos académico, no fue algo sobre la democracia en Bolivia, fue un espacio donde los políticos trataban de avanzar sus campañas en formas informales en los Estados Unidos y conectar con élites en los Estados Unidos. Así es. A ver, vamos a entrar en materia. Como les decía, Thomas Becker fue uno de los abogados que ha presenciado incluso la crisis postelectoral de 2019 en Bolivia. Para entrar en materia, les recuerdo nada más el contexto. A raíz de conflictos postelectorales en 2019, el gobierno de Yanine Áñez, ya instituido en el poder, dictó el decreto 4078 el 14 de noviembre. Un día antes de la masacre de Sacaba. 10 personas han fallecido. Se trataba de dirigentes, de militantes, de dirigentes campesinos, cocaleros que marchaban en contra del régimen de Yanine Áñez. De repente, las fuerzas de seguridad, acompañadas por civiles de la Resistencia Juvenil Cochala, organizan un cerco de ingreso hacia la ciudad de Cochabamba. En ese interín, 10 personas fallecen, una cantidad de heridos de las Fuerzas Armadas, de la policía, ni un solo herido. Por tanto, estas 10 personas fallecieron incluso con impactos de bala, 4 en Sacaba, 4 en el Alto. Y lo más llamativo, hubo casos de ejecución sumaria. En el caso de Sacaba,
porque así lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también el GIEI, equipo de la comisión que se ha conformado precisamente para investigar estos hechos. Luego, 4 días después, en el Alto, en Sencata, otra movilización que ya había estado cerrando el paso de la vía principal a 6 de marzo por varios días, fue intervenida por las fuerzas de seguridad precisamente al amparo del decreto 4078 y otras 10 personas fallecieron. El informe del GIEI habla de una 11ª persona, aunque no ha podido establecer de quién se trata, pero hay la posibilidad de que hubiera un fallecido más de la masacre de Sencata. En total, 20 muertos y en todo el conflicto 38 muertos, como ha dicho el informe del GIEI. Ahora nos va a contar Thomas Becker de qué se trata este documental que se llama Madres de Noviembre. A ver, he hecho la introducción bien. ¿Te falta algún dato que podrías complementar? No, buenísimo. Lamentablemente Bolivia conoce lo que pasó en 2019. Sí. Parte de la población. La otra parte no entiende y es por qué hemos hecho este documental. Todavía hay mucha gente que cree que las víctimas de 2019 son responsables. Dispararon entre ellos, iban a explotar la planta en Sencata. Hay varios rumores que existen todavía que simplemente no son verdad, ¿no? Lo siento, he dicho esto varias veces cuando he hablado contigo, pero todos los estudios, todas las investigaciones, el GIEI, la CEDH, Human Rights Watch, la ONU, Amnistía, la Red Universitaria de Derechos Humanos, Harvard, literalmente todas las investigaciones han visto que primero hay masacres, que la gente no iba a explotar la planta, no hay ninguna forma de prueba de esto. Y los policías con quien he hablado me dijeron que no hay pruebas de esto, que los de Sacaba no dispararon entre ellos. Entonces, hemos hecho este documental para aclarar lo que pasó en 2019, porque todavía hay muchas dudas. Y también para mostrar las historias de las personas, porque lamentablemente 2019 todavía es algo muy político, para la izquierda, para la derecha, para el gobierno, para todos, ¿no? Entonces no puede hablar sobre lo que pasó fuera de este contexto, fuera de la política. Y estamos tratando de mostrar que hay personas que están sufriendo, que sufrieron durante 2019, durante las masacres y todavía sufren. Y queremos mostrar sus historias, las personas, no la política, las personas que todavía merecen justicia. Así es, sí. A ver, ¿qué se decía, por ejemplo, en el caso de Sacaba? El ministro de entonces, Arturo Murillo, dijo, voy a buscarla textual, pero dijo, ellos se dispararon entre sí. Dijo, yo no entiendo cómo una bala puede dar la vuelta y caer en la espalda de los campesinos. Se dispararon ahí, uno que estaba delante y por la espalda, delante y por la espalda. Eso dijo en el caso de Sacaba. Y en el caso de Sencata se dijo que iban a volar la planta. Sí. Periódicos, la televisión, algunos periodistas incluso elucubraban sobre la posibilidad de que explotara la planta y afectara un área de 5 kilómetros. Aquí, en La Razón Radio, la hija de Yanine Áñez, Carolina Rivera, nos dijo que iban a morir 2 millones de personas. Nosotros nos hemos sorprendido. 2 millones de personas iban a morir en esa supuesta explosión. Y a raíz de esos comentarios, esos análisis, entre comillas, que hacían algunos especialistas, entre comillas, también en los medios de comunicación, el gobierno se ha animado, pues, a disparar contra los movilizados. Finalmente, el GIEI ha establecido con informes de ANH, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con informes de las Fuerzas Armadas, con informes de la policía, de que los movilizados en Sencata nunca tenían la intención de volar la planta de Sencata. Sí, y, hermano, hemos hecho una investigación de 1 año allá y yo hablé con los policías del gobierno de Aña, los fiscales, y me dijeron directamente, no hemos encontrado ningún cartucho de dinamita. Sí, la gente destruyó la pared, el muro, pero es una cosa muy diferente que explotar la planta. Puedes imaginar, son miembros de la zona que quieren matar sus familiares, sus vecinos, matar toda su gente simplemente para sacar yenineanes. No. ¿Quién va a matar su familia, explotar una planta y literalmente matar a todos, bueno, una ciudad?
Así es. Te voy a mostrar las portadas, a ver si podemos mostrar con nuestro equipo. Las portadas de entonces de los medios de comunicación son totalmente llamativos. En algunos casos decían fuego cruzado, los medios de comunicación. En otros casos decían enfrentamiento. Y mira, este titular, Bolivia presa del terrorismo. Esto es de noviembre del 2019. Si encontramos otras portadas, vamos a ver lo mismo, ¿no? Intentando siempre señalar a las movilizaciones de actos terroristas. ¿Qué ha podido establecer en relación al comportamiento de los medios el documental? ¿Se han acercado a algo ahí? Sí, hemos analizado los medios de comunicación en estos días. Principalmente enfocamos en la gente, ¿no? En sus historias. Pero hemos mostrado que hay una narrativa del gobierno, una narrativa totalmente loca. También quiero recordar que el ministro de Defensa López dijo, no hemos disparado ni un solo cartucho. Sí, pero hay videos. Sabemos es una mentira porque hemos visto los videos, tenemos ojos, no somos tontos. Entonces, la narrativa del gobierno, lamentablemente los medios, o muchos de los medios de comunicación, han repetido esta narrativa sin investigar. Y bueno, lamentablemente la prensa tiene una responsabilidad investigar, no simplemente repetir lo que dice ningún gobierno. Este gobierno, el gobierno de Evo, el gobierno de Áñez, tiene una responsabilidad mostrar la verdad y criticar las narrativas o preguntar por qué tienen estas narrativas. Y por eso hemos mostrado, aquí es la narrativa en los medios de comunicación del gobierno, pero aquí son las pruebas, según los expertos que han hecho las investigaciones. Y también tenemos testigos que pueden explicar, yo estaba allá, es lo que he visto. Así es. Y lo que también debemos decir a favor de la razón, nosotros siempre hemos tratado de ser responsables en la información y por eso es que precisamente andábamos, Tomás, no sé si recuerdas, en contrarruta a los otros medios de comunicación y por eso es que hemos sufrido también ataques de parte de colegas, ataques de parte de otros medios de comunicación. Y si se fijan, la edición de La Razón, ese día de la masacre de Sacaba nosotros titulamos el operativo militar y policial termina con 6 fallecidos en Sacaba. A diferencia de otros medios de comunicación que hablaban, mueren 6 cocaleros en enfrentamientos con policías y militares, como si los cocaleros estuvieran armados, como si los cocaleros estuvieran atacando a los policías y militares. Recuerdo muy bien que por esos días yo entrevisté a Nelson Cox, que entonces era delegado defensorial. Él me dijo, esa noche en Sacaba yo me fui a dar la vuelta a todos los hospitales, clínicas privadas, hospitales de la Caja, hospitales privados, hospitales públicos, y no encontramos ni un solo policía ni militar internado ahí. Por tanto, no se podría hablar de enfrentamiento. Tomás, ¿podemos añadir algo? Porque literalmente en Sacaba ni Sencata no había, claro, tenemos los datos, no había soldado ni policía con herido de bala, no hay. No existe. Y el gobierno, según sus estadísticas, no existen. Entonces, no hay enfrentamiento. Yo también estaba en Sacaba el día de la masacre. Estaba en los hospitales, estaba analizando todo desde el primer momento. Y hemos visto, por eso no es como estoy haciendo un documental sobre un tema desde fuera. Que desconoces. Yo conozco muy bien. Yo he visto, lamentablemente, en algunos videos en Sacaba, un gringo caminando por allá, porque soy alto, más alto que la gente del Chapare. Y yo he visto lo que pasó. Directamente he visto las cosas. Los soldados trataron de esconder balas, limpiar la sangre para esconder las pruebas. De todas maneras, ustedes pueden revisar el informe del GIEI, creo que es la evidencia más cercana de los hechos sangrientos de Sacaba y de Sencata. Este informe, por si acaso, ha sido encargado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo independiente de la Organización de Estados Americanos. Es el documento más fehaciente de lo que ha ocurrido en 2019 en Bolivia, por más que ahora los candidatos de entonces aliados de Yanine Áñez digan que no hubo masacre, no hubo muertes, lo que hubo fue terrorismo. A veces nos sorprenden con ese tipo de declaraciones. Aquí lo vemos a nuestro amigo, al exsecretario de la CIDH, al secretario ejecutivo, y ya me olvidé el nombre. Paulo Abrao. Abrao, brasileño. Sí. Él estuvo
a los días de los hechos, habló con la gente, conoció los detalles, conoció en persona como ejecutivo de la CIDH sobre cómo habían ocurrido los hechos. ¿Qué recuerdas de la intervención de Abrao de esas fechas? La verdad fue un momento muy importante, principalmente porque mandó un mensaje al gobierno que la comunidad internacional está mirando. Y por eso hemos visto, todavía existía, bueno, la represión de años, pero masacres como Sacaba, Sencata, eso fue su primera semana. Ella usó la violencia como loca. Primera semana decimos, Yanine Áñez se autoproclamó presidenta el 12 de noviembre. La masacre de Sacaba ocurrió el 15 de noviembre. La masacre de Sencata el 19 de noviembre. Exacto. Y noviembre fue el mes segundo más violento en la historia democrática de Bolivia. Así es. Sí. Y por eso cuando llegó la CIDH mostró que ustedes no pueden cometer masacres o van a haber responsabilidad, ¿no? Van a haber una respuesta internacional. Entonces, cuando llegó el Pelo Bravo, yo creo que ayudó muchísimo la situación. Todavía existía mucha tensión. Sí, pero ayudó y mostró a la comunidad internacional, porque hasta este punto la comunidad internacional solamente recibió la información del gobierno. Y de los medios. Sí, exacto. Y de los medios. ¿Podemos adelantar el documental? Se llama Madres de Noviembre. ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque como he dicho, queríamos enfocar lo que... Bueno, hablamos con varias personas, pero enfocamos en una mujer de Sacaba, una mamá que perdió a su hijo y una mamá en Sencata. Y queremos mostrar los humanos, porque, como he dicho, hablamos de Sacaba, Sencata de 2019 en una forma tan... Con tanta, no sé, fuego político. Y queremos mostrar son personas. Sí. Son humanos, como yo, como tú. Entonces... enfocamos en las madres y la situación que tienen ahora, que todavía están buscando justicia, están tratando de crear una vida sin sus queridos. Entonces, es sobre las mamás que han perdido tanto en 2019. Estas ya son imágenes del documental. ¿Así es, Tomás? Sí, eso es Doña María. Doña María. ¿A quién perdió ella? Rudy Cristian Vázquez. Rudy Cristian Vázquez. Sí. Nosotros tenemos registrados, a ver si encontramos la lista de fallecidos de Sencata. Ahí nosotros hemos establecido, analizando el documento del GIEI, de que muchos, esto es de Sencata, de que muchos han muerto con impactos de bala. Aquí, por ejemplo, a ver, vamos a ver Sencata. Antonio Ronald Quispe Ticona, 24 años. Y si te fijas, apellidos aymaras y jovencitos, todos los movilizados. Es un denominador común en las víctimas de Sacaba y de Sencata. Y ahora, ya está listo el documental. Bueno, sí, está casi listo. Estamos terminando unas entrevistas, pero ya hemos hecho un borrador que casi hemos terminado. Estamos acá hablando con otra gente, haciendo traducciones porque vamos a presentar en inglés y español. Entonces, estamos finalizando unas cosas, B-roll footage, cosas como esto, pero sí, ya hemos hecho la mayoría. ¿Para cuándo el documental? Este año. Este año. Tal vez, estamos pensando, tal vez el aniversario en noviembre, pero vamos a ver, tal vez un poquito antes, tal vez en agosto, porque la verdad es con las elecciones, con todo el conflicto y, bueno, va a ser muy complicado, pero yo creo que los candidatos todos tienen que recordar lo que pasó. Tenemos que mostrar lo que pasó para evitar tal vez más violencia en estos días que vienen o estos meses que vienen. Ya que hablas de candidatos, vamos a recordar qué pasó entre el 10 y el 12 de noviembre en la Universidad Católica en 2019. Entonces, la Asamblea Legislativa estuvo paralizada. Había salido del país Evo Morales, había salido del país García Linera, habían salido del país varios ministros de entonces, y algunos se habían refugiado en la Embajada de México, y hubo una reunión de dirigentes políticos que nada tenían que ver con la representación legislativa. Ahí estuvieron Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Camacho estuvo representado, Luis Fernando Camacho estuvo representado por Jerjes Justiniano Atalá, ¿no? ¿Quiénes que fue nombrado ministro después. Sí, ¿quiénes configuraron el nuevo gobierno? Ya el 10 de noviembre se habló de Yanine Áñez. Recordarán, amigos oyentes, que Yanine Áñez entonces no estaba en la línea de sucesión. ¿Qué es la línea de sucesión? Autoridad que renuncia es autoridad que sustituye. Ante Evo Morales podía sustituirlo
García Linera. Si García Linera renunciaba, como ocurrió, podía sustituirlo Adriana Salvatierra Sí. y Víctor Borda en la Cámara de Diputados. Todos renunciaron y quien se atribuyó la sustitución fue Yanine Áñez. Fue en la Universidad Católica que Jorge Quiroga, candidato ahora, Samuel Doria Medina, candidato ahora, Carlos Mesa, que estaba en el bloque de unidad, y otros políticos, Luis Fernando Camacho más a través de Jerjes Justiniano, definieron que Yanine Áñez iba a ser la presidenta de Bolivia por sucesión según su interpretación. Ahora estos hombres son candidatos, dos de ellos, Jorge Quiroga y Doria Medina. Sí, sí. Y también, bueno, quiero recordar un par de cosas de este día, porque todavía hay mucha gente que cree que no es golpe de Estado. Y tú has mencionado la línea de secesión. Después de todos los 4 que pueden ser candidatos, la Asamblea tiene que decidir qué hacemos ahora. Pero un grupo de personas privadas, porque en este momento no No tenían representación legislativa. Sí, nada. Y miembros de la iglesia Católica. Miembros de la oposición, los petitas, la asamblea, miembros de la CONADE. oposición. Sí, CONADE, perdón, sí. Y un representante del gobierno de Bolivia, el embajador de Bolivia, de Brasil, Bolsonaro, que tiene una perspectiva muy derechista y también no debe estar involucrado en la política de otro país. De la Unión Europea. Sí, también. Entonces, estas son personas no elegidos en esta reunión. En el país más indígena en las Américas, ningún representante indígena, ningún representante del MAS, el gobierno actual, ningún representante de los movimientos sociales, y decidieron que iban a nombrar Áñez. Sí. Y también su justificación es que, si continúas en la línea de sucesión, llega a Yanine Áñez, que es la segunda vicepresidenta. Segunda vicepresidenta. Pero pasaron, según su lógica, que no es correcta, han pasado, lo siento, me está escapando el nombre de la mujer que todavía estaba en el gobierno, que era vicepresidenta. Susana Rivero. Exacto. Pero decidieron que iban a nombrar una persona que sigue su política, ¿no? Y ahora hay candidatos que participaron en esto directamente, en un golpe de Estado ilegal. Totalmente. Hay que recordar eso. Absolutamente. Así es. Entonces, ocurrió esa sucesión y lo que sabemos, Tomás, es que, no sé si te suena este nombre, Luis Vázquez Villamor. Era el presidente de la Cámara de Senadores, era ministro en el gobierno de Jorge Quiroga y fue el que se ha reunido días antes con miembros del entonces Tribunal Constitucional. Les pedía aval. Lo cuenta Robert Brockman en su libro sobre cómo había cabildeado Luis Vázquez Villamor buscando que el Tribunal Constitucional avalara una eventual sucesión de Yanine Áñez o de otro de la oposición. No lo consiguió, sino un comunicado. El 12 de noviembre, el Tribunal Constitucional emite un comunicado. Si fuera aval, podría ser una autoconstitucional, podría ser una resolución constitucional, aunque los tiempos no daban quizás una sentencia constitucional. Pero fue un comunicado del Tribunal Constitucional que decía que en 2001 Jorge Quiroga asumió la presidencia de manera ipso facto porque renunció al presidente. Ahí sí fue una sucesión perfecta. Pero no necesitaba también, decía el tribunal, que Jorge Quiroga se blindara de esa manera. Con ese documento, Yanine Áñez ha argumentado su sucesión. Consiguientemente, dice el texto del comunicado, inmediatamente el vicepresidente asumirá ipso facto. Yanine Áñez no era vicepresidenta del Estado. Era vicepresidenta de la Cámara de Senadores, pero en segunda instancia. Segunda vicepresidenta. Pero no se refiere a la vicepresidencia de la Asamblea ni del Senado. Pero bueno, son interpretaciones que luego fueron descalificadas por el mismo presidente del Tribunal Constitucional. A ver si me recuerdan el nombre. Pánfilo, ¿puede ser? Él, en una reunión que tuvo con la Cámara de Diputados, dijo que ese comunicado no avala, no tiene razón de Estado, no tiene
que avalar el gobierno de Yanine Áñez. Por tanto, no es vinculante, dijo. Sí. Con ese estado de cosas, Yanine Áñez sucedió a Evo Morales en 2019. Ahora, ¿qué ha hecho el Estado para cumplir con las víctimas, para reparar los daños físicos, para reparar los daños a los derechos humanos y también económicamente? ¿Aborda esto el documental? Tomás. Tocamos este tema, pero más la falta de justicia. Hasta ahora no hay justicia. No hay juicio, hemos tenido un juicio sobre el golpe, que es necesario, pero sobre el masacres, no. Entonces las víctimas todavía están sufriendo. Algunos han recibido un montón de dinero, unas cosas, pero todavía no hay que no va a reponer al hijo perdido. No, no para nada. Y todavía son, como he dicho, hay muchos que es la persona que está en cargo de la familia, tienes hijos ahora y tiene una esposa que la persona que más o menos ganó la plata para la familia no existe. Entonces son de familias humildes, ya eran familias humildes, ahora mucho peor, y están sufriendo todavía. Y lamentablemente no han recibido justicia ni las reparaciones que merecen, que la ley obliga, lamentablemente. Así es, el informe del GIEI entonces incluyó 36 recomendaciones, ¿se acuerdan? De las cuales 16 están directamente relacionadas con las víctimas de las masacres de Sacaba y de Sencata. Hay compromisos incumplidos del Estado, a pesar del seguimiento que hace la CIDH, como también la representación de esta organización. Sí, tiene que cumplir estas recomendaciones, pero no han hecho. Tiene una obligación legal. Parte de la Constitución de Bolivia, parte de la ley internacional es la reparación, es la justicia para víctimas. Y no ha avanzado poco a poco, pero... Hay imputados de todas maneras, entre militares y civiles, por la masacre de Sacaba y de Sencata, pero no avanza, no se termina el proceso. Incluso Yanine Áñez ha sido apartada del proceso. Los autores principales, ¿no? Sí. Yanine Áñez, junto a sus ministros de entonces, ha firmado el decreto 4078, que precisamente avalaba la acción de las Fuerzas Armadas, como también de la Policía Boliviana. Menos mal, porque tal vez hubiera seguido sirviendo de documento en las próximas o posteriores movilizaciones. El decreto fue abrogado, ¿no? A las semanas después, ante la presión internacional. Sí, porque había muchos expertos internacionales que mandaron una carta diciendo que esto es totalmente ilegal. No puedes ofrecer inmunidad o impunidad para cometer asesinatos. Es ilegal, es un decreto totalmente ilegal, por eso tenía que sacarlo, ¿no? Ahora seguramente a Tomás y a su equipo se le ha ocurrido, primero, hacer ese documental por la indignación de muchos bolivianos, ¿no?, ante este semejante hecho que ocurrió en 2019. Segundo, también para no repetir estos hechos, sí, ¿no?, para alimentar la memoria y contar a las generaciones de que en 2019 hubo masacres en Bolivia ejecutadas por un gobierno que había llegado de la nada a administrar el Estado. Por eso es que se plantean estas memorias, nosotros también recordamos, para que no se repitan en adelante. Ahora mismo hay violencia de parte del Estado en movilizaciones. Ojalá que no lleguen a estos extremos. Sí, algo muy difícil durante este documental para mí es que yo recuerdo, yo fui a varias puertas en Sencata para la investigación de 2003 y fui a las mismas puertas en 2019 para investigar lo que pasó. Entonces, la historia... Se repite. Sí. Lo que quiere decir, Tomás, es que en 2003, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada era el presidente, las mismas personas, los mismos vecinos de Sencata se movilizaron contra el gobierno y consiguientemente fueron también las mismas personas las víctimas. Sí. ¿Se acuerdan de la caravana de la muerte? Cuando intentaron sacar combustibles de la planta de Sencata y llevarlos hacia La Paz, protegidos por tanques, por camiones blindados, por militares, disparaban al costado, a mansalva, y hubo incluso de personas mirando desde una ventana a las que los francotiradores alcanzaron con bala. Así sucedió la masacre de 2003, por la que renunció Gonzalo Sánchez de Lozada, y ahí fue sucesión perfecta de Carlos Mesa. Por más que digan que fue traidor, fue golpe, dijeron los movimentistas, Carlos Mesa tuvo una sucesión perfecta. Esa sí fue sucesión, a pesar de que Carlos Mesa en 2019 dijo sucesión perfecta a la de Yanine Áñez. Sí. Carlos Mesa
después de la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, se presentó ante el Congreso validó la renuncia y juramentó a Carlos Mesa como presidente por sucesión. Ya estamos terminando nuestra entrevista. ¿Va a haber un acto especial para la presentación de este documental? Sí, bueno, estamos acá para organizar y ver dónde presentamos. Vamos a presentar, me imagino, en el cine, pero vamos a ver todavía. Como he dicho, no sé si vamos a hacerlo en noviembre, en el aniversario, o tal vez en agosto para las elecciones, para presionar, porque lo que veo... ¿Antes o después de las elecciones? Antes, tal vez, porque lo que has mencionado, la historia se repite. Y una preocupación que tengo con las tensiones que existen, podemos ver otro octubre negro. Sí. Entonces, es importante recordar, y voy a robar una frase de María Galindo, que la justicia crea más justicia, la impunidad crea más impunidad. Entonces, tenemos que mostrar lo que pasó, tenemos que tener justicia para que no queremos otro octubre negro, no queremos otro noviembre de 2019. Así es. Y es muy posible. Ahora, hablando técnicamente, ¿cuánto tiempo va a durar el documental? 1 hora. 1 hora. Sí. 1 hora llena de mensajes, llena de testimonios seguramente, porque lo que nos cuenta Tomás es que han abordado a las víctimas a través de sus madres, de sus familiares, para conocer en persona el sufrimiento de entonces y también la inseguridad y la injusticia. Exacto. Muy bien, Tomás, gracias por contarnos, por adelantarnos. ¿Qué tal si nos vamos al adelanto del documental? ¿Perdón? Nos vamos al adelanto del documental. Buenísimo. A ver, Ya, este gracias. es el documental que ha denominado el equipo de Thomas Becker Madres de Noviembre. Yo me llamo Gregoria Siles Villazuel. Soy de Trópico. Hemos salido era con marcha pacífica. Yo... Te confieso que es muy emotivo el adelanto. Madres llorando, recordando la memoria de sus hijos y la metáfora del final. Logramos la pacificación del país. Inmediatamente aparece la imagen de ataúdes, de madres sufriendo, de madres llorando a sus hijos. Qué fuerte. Doloroso. Doloroso. Y queremos agradecerte por el trabajo que estás puliendo para no perder la memoria, Tomás, y así entender que no siempre los problemas del país se resuelven con violencia, menos con la violencia de parte del Estado, de parte de los organismos del Estado, la policía y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no están para atacar al pueblo, sino para resguardar la seguridad del territorio y la policía de asegurarnos que lleguemos a casa sanos y salvos. Sí. Gracias, Tomás. Habrá oportunidad para comentar más ya cuando el video o el documental esté terminado, ¿no? Perfecto. Gracias. ¿Vas a volver después de estar por estos días en Bolivia más adelante? Voy a estar acá. Para agosto. Sí, en agosto voy a estar también. A ver si soltamos la primicia aquí. ¿Qué te Buenísimo. parece? Sería bueno. Gracias, Tomás. Un abrazo a tu equipo que precisamente está detrás de los estudios viendo esta entrevista. Y nosotros queremos asegurarnos de que hay todavía personas que sienten en su sensibilidad humana de que esto no tiene que repetirse. Una de ellas es Thomas Becker. Él es abogado, activista, viene de Gringolandia, como dice, a Estados Unidos. Gracias, Tomás, por el tiempo con La Razón Radio y haber subido también a nuestros estudios. Muchas gracias, hermano. Siempre Gracias. un gusto. Thomas Becker ha estado en La Razón